ver que tienen interés en este tema y ver personas que sé que saben mucho más de caballos que yo, que son grandes conocedores, grandes criadores, que han tenido la posibilidad de vivir esta pasión durante los mismos años que yo y realmente vivir un mundo que de por sí nos llegó por la familia y que es un tema, digámoslo, empírico y desarrollado en un aprendizaje de experimentos propios y de experimentos de grandes criadores, y la charla de hoy está basada más en la observación de nuestro comportamiento genético del caballo criollo colombiano. Tratamos este tema con el interés primordial de que ustedes sean voceros de entender que ese dicho que me encuentro a diario de que yo no crío caballos de paso fino porque eso es muy difícil, que es mucho mejor criar diagonales porque es más fácil. Yo creo que es que el caballo de paso fino es nuestra única línea que ha tenido un verdadero ordenamiento dentro del gran desorden de cruzamientos que tuvimos toda la vida, desde los años 50, 60, 70, y yo creo que el paso fino apenas en el año 80 empezó a tener una dirección correcta, donde decidimos por lo menos criar fino con fino y salirnos de los famosos cruces de trochadores con fino para que sea una trocha más suave, o de fino con trocha para que nos salga más elásticos, o como el caballo es movido de atrás, entonces póngale una yegua trochadora que se le aquieta las nalgas al caballo, con una serie de conceptos de grandes personajes, estoy seguro con la buena intención de criar caballos de buena calidad, pero de manera muy empírica. Era muy escaso la persona que tenía un verdadero conocimiento con razones poderosas para poder decir este cruce es un cruce realmente bien direccionado por X o Y razón. Aparte de que en la parte de genética, de cruces y el con manejo genético, pues un caballista dedicado a otras actividades profesionales, pues no es fácil entender cómo es el comportamiento de X o Y caballo, o sin el verdadero conocimiento, bagaje de los antecesores de los ejemplares que es el mismo propietario. Porque desgraciadamente hace años pues había mucha mentira en los registros, donde se compraban hijos de caballos porque eran del mismo color que el padre que le querían vender, donde no se sabía que la abuela era trotona y querían criar caballos paso fino. Entonces, pues por esta serie de circunstancias y con base en ciertos estudios que hoy sí nos dan a ciencia cierta de que un caballo de hoy tiene por lo menos 3 o 4 generaciones verdaderas, y que sabemos de la calidad de los individuos que componen su pedigrí, pues estamos en capacidad de decir que venimos trabajando bien y ordenadamente hacia el conseguir una verdadera raza del paso fino. Desde hace mucho tiempo estábamos como, digámoslo así, como aullándole a la luna de que queríamos ser raza, pero si nos poníamos a ver hace 15 años, hace 20 años, yo encontraba caballos muy buenos en la pista y tenía la tristeza de que estaba muchas veces apenas en la 6ª generación, todavía tenía el caballo lusitano, de rejoneo, de Conchita o Aldrón. Entonces, porque era el padre, venía de Don Danilo, estaba cerca del arco, y entonces la yegua Danesa era la abuela y era el caballo hija de un caballo de rejoneo.
Entonces, apenas cuando nos hemos venido alejando y alejando de aquellas líneas, hemos tomado más conciencia de lo que hoy tenemos, y hoy podemos muchas veces, con base en el juego de líneas y de consanguinidad, muchas veces por lo menos predecir cómo es el individuo que nos van a hacer, si no exactamente de la calidad, porque es prácticamente imposible decir que va a ser bueno desde antes de nacer, pero sí un individuo que se parezca a sus padres y que tenga una cercanía genética en las líneas. Bueno, como hay gente dedicada a muchas actividades diferentes y hay muchachos muy jóvenes, para poder hablar de unos términos pues básicos, yo simplemente quiero recordarlos sin querer entrar en materia estricta de alta genética, porque primero que todo no soy genetista. Leo hace muchos años, unos 25 años de genética, me gusta mucho, pero no soy ni genetista y estoy lejos de serlo. Hay mucha gente que ha sido más estudiosa que yo en el mismo caballo de paso fino y en otras razas de caballos, y he estudiado todos los conceptos básicamente para aplicarlos y tratar de tener pues un concepto de lo que viene pasando y de lo que yo aplico para mis caballos, y cómo poder tratar de mejorar día a día. La herencia de las características. Esto es una definición pues muy clara y fácil de entender, que no está diciendo sino que somos producto de nuestros padres y antecesores a ellos. Los cromosomas son estructuras que contienen la información genética. Entro a la definición como para que entiendan el orden de cada término, donde se encuentra la información genética, y estos están en los núcleos de cada célula del cuerpo, y en el caso del equino son 64 por cada célula. Los famosos genes que ustedes oyen hablar son unidades que están en cada cromosoma y son miles por cada uno de ellos, y son responsables de las diferentes características o expresiones genéticas. De lo que estamos hablando, del brillo, del color, del temperamento, de cada una de las definiciones del individuo como individuo, la forma de la cabeza, las orejas, todas esas expresiones, y en cada característica se encuentra en los genes, y son miles por cada uno de cromosomas. Hablamos de raza, el término que estamos discutiendo, que nos volvamos ahora, podemos definir como una población de animales domésticos en la cual sus individuos son bastante homogéneos genéticamente, o sea, bien parecidos, para poderlos diferenciar de otros grupos de animales. Si nos ponemos a ver antes daba dificultad muchas veces un caballo parado diferenciarlo si era trotón o de paso fino. Hoy ya es más fácil, si una persona es conocedora, analiza el fenotipo de un potro o una potranca amarrados, de un botalón, si puede ser de paso fino o si es de trote. Los fenotipos se han ido tomando su sesgo de acuerdo a lo que yo les decía, que hoy en día el paso fino llevamos varias generaciones cruzando fino con fino, y eso va definiendo un fenotipo porque es lo que estamos haciendo y controlando. Los tipos de razas los definimos en dos grandes grupos: los naturales, que son los que se dan por selección natural. Hablamos, por ejemplo, de los ponis salvajes que hay en Norteamérica, hablamos de los burros criollos nuestros en la costa, que entre ellos se van cruzando y cruzando sin ningún tipo de control por parte del hombre, y muchas veces simplemente tratan de hacer un control para que no se reproduzcan tanto, pero no intervienen en que cojamos este macho y vamos a colocarle esta hembra para X o Y característica modificada. Y las razas zootécnicas, que son las que podemos definir en nuestro caballo, que son las que el hombre va definiendo.
o ayuda a modificar con la selección de reproductores y con la selección de madres. Son preferencias del hombre para el control de la fuente de genes. La fuente de genes la definimos, o ustedes la encuentran muchas veces en los artículos o libros que puedan leer, como la piscina genética o la fuente de genes. Es cada una de esas características o definidas como, hagan de cuenta, una piscina, y que en un gen tirado nadando en esa piscina va el color, va la forma de las orejas, va el grueso de las cañas del caballo, va si es largo, corto, si la cola es bonita, desprendimiento alto, si es de temperamento, y toda esa mezcla está nadando en una piscina genética donde al nosotros cruzar y venir dos nuevos individuos van tomándose al azar los diferentes genes para que se cree un individuo nuevo. Los tipos de genes pues son los que vemos, son los del fenotipo, y los que no podemos ver son los que están ligados al ADN, que son esas partículas que hay en cada célula, que son los genes recesivos, que se expresan de vez en cuando, cada 2 o 3 generaciones, pero que permanecen en ese individuo latente, que son del individuo y que en cualquier momento los pueden expresar. Control de la fuente genética. Nosotros hemos utilizado para el paso fino, lo vamos a ver ahora en los ejemplos de nuestras líneas genéticas, lo que llamamos el control de las líneas genéticas basadas en los cruces entre parientes o consanguinidad o endogamia, que han sido de amplio debate a través de todos los tiempos, no solo para nuestro caballo, sino en las diferentes razas de caballo, en los caballos de carreras, en los caballos poleros, en los caballos hanoverianos, en los caballos criollos argentinos, en los caballos cuarto de milla. Se ha discutido muchísimo el tipo y la manera como se deben utilizar estos cruces de entre parientes. Son, si lo vamos a ver y analizamos lo que más ha influenciado a nuestro caballo, son muy benéficos siempre y cuando se tenga un control de las características buenas y los individuos que nacen con esas características, y lograr obtener el valor de descartar aquellos individuos que nacen con taras o que nacen con algún defecto por estar en esa misma endogamia, y que son características que muchas veces modifican un individuo y lo hacen ver en una desventaja muy amplia ante un individuo de alta calidad. Las características de consanguinidad, o los individuos que deben entrar en consanguinidad, primero que todo deben ser de altísima calidad y selección. No podemos utilizar individuos que tengan defectos para la consanguinidad, porque es tan benéfico explotar las habilidades o las cosas buenas de un individuo consanguíneo como los defectos. Se disparan de la misma manera los defectos que las virtudes. Entonces, si utilizamos un caballo que tenga X o Y defecto bien importante, este individuo se va a fijar mucho más esa característica, va a ser de mucho más fácil transmisión que si no la tiene. Las virtudes, hemos acrecentado virtudes con base en estos cruces de alta consanguinidad, pero también si no descartamos los individuos que tienen las taras y los defectos, vamos a pasar un mal rato en esta línea. En la endogamia puede traer consecuencias indeseables como la falta de vigor sexual y la pérdida de tamaño, o también los malos aplomos, arpeo y otros defectos gravísimos. Afortunadamente en nuestro paso fino pues el arpeo ha desaparecido, yo diría que bastante. Yo veía mucho más arpeo en caballos de paso fino en los años 75, 80 que ahora. Ahora es muy escaso el caballo de paso fino que arpea, a menos que traiga un gen por ahí de trocha metido, y muchas veces le sale el arpeo. No va a ser el tema de hoy porque no vamos a hablar de los diagonales, pero sí es una de las cosas más tristes y con mayor problemática que yo le veo a las líneas diagonales, en las cuales no voy a entrar a hablar porque no es nuestro tema de hoy y no soy, digamos,
el mayor conocedor de las líneas actuales de los diagonales. De tal manera que el control genético no es tan sencillo, máxime que el orden de magnitud de los genes es abrumador. Estamos hablando de que 200.000 genes en el ser humano están presentes en el solo ADN. Entonces, si hablamos de que en el caballo 32 cromosomas los aportó el macho, el esperma, y 32 aportó la hembra, tenemos un total de 64, y concluye que la combinatoria de los 32 cromosomas entre ellos mismos nos da un resultado inimaginable de 2.14 por 10 a la 104. Esto es si siempre se juntaran el esperma y el óvulo de un mismo caballo y una misma yegua. O sea que podemos concluir más fácilmente, y que suena más práctico decir que el hecho de que dos potros sean diferentes es mayor que el número de granos que tiene el mar, por hacer alguna comparación. Un ser es prácticamente irrepetible, por parecidos que sean dos individuos, siempre habrá diferencias entre ellos. No quiere decir que dos individuos no puedan ser buenos. Pueden ser 2, 4 o 5 individuos de un mismo cruce, pueden ser buenos, pero que van a ser distintos, van a ser distintos. Bueno, los cruzamientos que hemos llevado, los he dividido en dos grandes grupos, porque esto sí que me recuerda a los años en que era adolescente y que veía yo cómo en mi casa se cruzaban las yeguas o se hacían los diferentes cruces en otras partes, por consejos de los caballistas. Siempre se ha tenido la creencia que el cruce por compensación puede ser un cruce importante. Uno oye decir, no, póngale este caballo que no es tan patudo, pero como la yegua tiene tantas patas, entonces no importa. El caballo es de manos bajitas, entonces le va a bajar las manos a la yegua porque ella tiene un poquito de brazos altos. No, este tipo de cruce hoy en día lo denominamos como un cruce, o lo vemos como un cruce regresivo, porque lo único que usted está haciendo es meter más genes diferentes al que tenía la yegua. Si ella era de brazo un poquito alto, usted le metió manos bajitas, tenía muy buenos posteriores, pero el caballo no lo tiene tan buenos, pues simplemente se van a aumentar esa cantidad de genes y vamos a llegar a lo que yo les estaba diciendo. Hay una dispersión tan alta de genes diferentes que cruzar ese individuo con otro se va a hacer prácticamente imposible uno tratar de predecir o conseguir una línea genética estable de qué va a ser ese individuo. Si yo no tengo unas características similares deseables en macho y en la hembra, pues me va a ser muy difícil conseguir en un individuo esas características que yo estoy deseando para mi raza o para mi andar. Y los cruces por pureza, que son los que utilizamos o tratamos de utilizar para conseguir mejores individuos. ¿Por qué? Porque una vez que usted utilice dos individuos, por decir, de mucho pulimento para el paso fino, si eso es lo que deseamos, de muy buena velocidad, son ambos individuos, y de muy bonito fenotipo, pues estoy fijando doblemente esa característica, y esos individuos que me van a salir de ese cruce, pues van a ser con toda seguridad parecidos al padre o a la madre, y me van a salir de unas características bien deseables. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito a hablar de lo que hemos sido en el paso fino, y pues yo obviamente no puedo pasar en alto hablar de don Fabio como creador, como motivador, como toda esta gran boom que tenemos hoy del paso fino. Es tal vez para mí el personaje más importante que por muchísimos años nos llevó y nos ilusionó, y el cual aprendí muchísimo para los conceptos que hoy puedo aplicar, y que a través de los conceptos que aprendí de él y otros caballistas, pues hemos venido aplicando y tratando de difundir
las personas que alguna vez o algo me toman un concepto, pues poderlo emitir. Con estos tres individuos muy famosos que se encontraron en el año 79 en Bogotá. ¿Por qué partimos de acá? Porque para mí fue como el punto de partida para la verdadera influencia que tenemos hoy en día. Más adelantico tengo que hacer mención obviamente a Resorte Tercero, porque por otro lado, sin tomar en cuenta Resorte Cuarto, nos abrió también una línea importante, pero me parecía que esta feria de haberse encontrado estos tres grandes caballos nos abrió las tres líneas genéticas más importantes que tenemos hoy en día o que descendemos de hoy en día, y vamos a ver cómo una línea genética, simplemente con el hecho de una yegua bien importante, madre de un gran reproductor, o que un macho importante tenga 2 o 3 hijos reproductores, es capaz de abrir un mundo y un abanico inmenso al cual hoy hemos llegado. Como digo yo, cuando un reproductor da 1 o 2 reproductores importantes, ya se salvó completamente esa línea. Y si vemos que no es simplemente que sean buenos, sino que a la vez esos machos transmiten, pues estamos perpetuando los genes de estos importantes caballos. Estos caballos se encontraron en el año 79 y se hizo una feria, una competencia muy interesante, que si hubiéramos en ese momento podido decir cuál de estos caballos va a ser el que nos va a llevar en 30 años al paso fino que queremos, pues hubiéramos podido decir que el que menos en ese momento, de acuerdo al modo como cada uno se desplazaba y ejecutaba el paso fino, hubiéramos pensado que Resorte Cuarto era el que menos posibilidades tenía de darnos animales pulidos, debido a que Bochica y Contrapunto eran mucho más pulidos que él y aparentemente tenían una figura más natural, y resulta que fue todo lo contrario. Hoy todo lo que tenemos en un 90%, por no decir que más, desciende estrictamente de Resorte Cuarto. Entonces, esta fue realmente el punto de partida, y hay razones de un lado y de otro por qué uno de estos caballos o el otro no tuvo la gran descendencia que podríamos haber esperado. Bueno, aquí simplemente abrimos como el abanico y decimos que estos caballos vienen de otros que no vamos a hablar porque esto sería... ¿sí? ¿Cuál era Bochica? Ah, por favor. ok. Sí. El de la derecha era Contrapunto. El blanco. Sí, Contrapunto, el morón. El del centro es Bochica y el de la izquierda es Resorte Cuarto. La primera vez salieron los tres, y entonces Resorte Cuarto le dieron fuera de concurso en esa competencia, pero no podía competir. Se salieron digámoslo así, por la tangente de los dos jueces, porque estaba demasiado caliente la feria. No creas que eso de los alegatos es de hoy en día, eso en ese entonces era más bravo. Entre Bochica y Contrapunto ganó Bochica una vez y después ganó Contrapunto, y después cuando fueron con Resorte, ya en Manizales y en otros, Resorte siempre le ganó a los otros. Bueno, estos caballos entonces vienen de otros caballos. Bochica venía de Guasipungo, que no vamos a hablar de él porque estos caballos, yo pienso que para atrás hay muchos vacíos de las líneas verdaderas, ya es que son de unas yeguas muy buenas que compramos a un señor en Palmira, que descendían de otras 3 o 4 generaciones. No hay una verdadera claridad, además ya la influencia hoy ya estamos muy lejos genéticamente, y entonces pues no es tan definitivo ver en cada uno de ellos. Vamos entonces inicialmente a ver la línea de Contrapunto y cómo es la influencia que tenemos hoy, o cómo evolucionó esta línea de este caballo. Desafortunadamente este caballo lo compró el señor Víctor Quintero de la Sabana de Bogotá y decidió no alquilarlo a nadie para afuera para servir las yeguas.
sino solamente para las yeguas que él tenía en su criadero. Aunque tenía unas yeguas muy importantes y muy buenas, pues no tuvo la capacidad del caballo de salir a otros criaderos a que le colocaran yeguas muy buenas, entonces se limitó mucho el servicio del reproductor y tenía muy pocas posibilidades de sobresalir ante los otros dos caballos. Este caballo, como ustedes lo pueden observar, pues a mi gusto fenotípicamente era sobresaliente sobre los otros dos, un caballo hermosísimo y de mucha figura natural, y me parecía pues que ojalá los caballos todos hubieran podido rápidamente tener este bello fenotipo en los comienzos, donde los fenotipos no eran los ideales. Hoy tenemos caballos muy bellos, pero los que recuerdan los años 80 o ven un video de las ferias de los 80, uno veía una yegua valla, otra rosilla, 3 o 4 moras, una castaña por ahí, era muy escasa, y muchas yeguas pintadas. Después llegaron otros reproductores que trabajaron mucho en el fenotipo y hoy tenemos unas yeguas muy bellas, afortunadamente. Bueno, entonces tenemos que contrapunto, la influencia real es que él da una yegua muy buena que se fue para los Estados Unidos, que se llamaba la Clásica, que es la madre del Clásico de Plebeyo, que fue un caballo criado en los Estados Unidos con el caballo plebeyo. El caballo plebeyo es un caballo descendiente de la línea Chucua, que venía criado por Don Milo Sarri en Popayán, y venía por la madre, una yegua que se llamaba La Pandereta, por algunas descendientes de Resorte y de otras caballos de esa época, donde no se sabía exactamente un pedigrí claro de esa yegua. Era un caballo más pequeño, de muchísimo brío, de ejecución de paso fino, pero un poquito desajustado y no con el fenotipo, por ejemplo, de contrapunto, ni siquiera de su madre, la yegua clásica. El Clásico plebeyo entonces llegó en los años, el comienzo de los años 80, a impresionar muchísimo en los Estados Unidos por la velocidad, por lo que muchas veces nos dejamos llevar y descrestar, que simplemente la velocidad de una mecánica sin tener la suficiente claridad en el paso fino. Y yo quiero recordarles o quiero contarles que nosotros en el paso fino deberíamos tener primero, como primera premisa, si el caballo no es un caballo natural de paso fino, pues no lo debemos tomar con tanta explosividad y tanta energía, y a salir a decir pues que nació el monstruo de monstruos si ni siquiera está caminando en paso fino. Una cosa es la velocidad, otra cosa es la naturalidad del paso fino y la marcación de esos 4 tiempos. Bueno, este caballo Clásico de Plebeyo ganó muchísimo en los Estados Unidos, muchas veces trochando, le daban los premios, otras veces ya con más edad se afinó y llegó a dar unos hijos importantes, pero si observamos, los hijos más importantes son el Éxtasis, que dejó como hija más importante la Salomé, que vive en los Estados Unidos. No, la yegua no ha transmitido realmente un hijo importante, digamos que se ha diluido un poco la continuidad por este brazo. El caballo 222, que tuvo muchísimos hijos en Colombia y en Estados Unidos, y tuvo una yegua sobresaliente que quedó campeona mundial, pero que desafortunadamente murió y no tuvo cría, entonces también se nos truncó ese tallo por ahí de la línea del Clásico. Y dio una yegua importante, la Clasiquita La Libertad, que con el caballo vitral pues dio al caballo imponente de La Libertad, que también tuvo el problema de la trocha permanente, y no fueron capaces de afinarlo y no pudo llegar a obtener grandes campeonatos por el problema de que no tenía claridad en sus pasos. El caballo imponente de La Libertad también muchísimas yeguas y muchísimos hijos tiene, pero ninguno de ellos se ha logrado destacar. Entonces yo con preocupación veo que ya esta línea de la Clásica se está, digamos, extinguiendo, y que no tenemos un mañana para esa línea genética.
La otra línea de contrapunto es el famoso monarca vecino, que era el monarca de Armenia, el hijo de la yegua Ginebra, que dio el símbolo de Vesinú, campeón mundial, un caballo muy importante, de mucha claridad en sus pasos, muy rápido, muy buen caballo, pero que no cumplió con las expectativas de reproductor. También tuvo la posibilidad de coger las mejores yeguas de los Estados Unidos. Aquí en Colombia también tuvo muchas yeguas de los mejores criaderos, y pues tenemos que hay unos caballos de buen nivel ahí, como cinteritos, como decimos, pero no pudo dar el reproductor que pudiera dar la continuidad a la línea de él. Tenemos la yegua Ponderosa Sinfónica, que es así, tiene 2 o 3 hijas importantísimas, pero que no ha logrado todavía, o esperamos que para que no se pierda la raza de este caballo en esa yegua, que una de estas yeguas tan importantes como la Trilladora, como la Insignia o la misma Malinche, sea capaz de dar un reproductor importante para poder conservar los genes, algo de los genes de este caballo, y que pueda llegar a ayudarnos a no cerrarnos tanto en la línea. Bueno, esta yegua es una de las yeguas con más influencia que tenemos hoy en día en el paso fino. Es la Aristocracia, que es la madre del caballo Patrimonio del 8. ¿Por qué la tenemos aquí? Porque vamos a hablar de la línea de Bochica. Esta yegua, este caballo Bochica, pues tiene, lo que nos queda de él es, primero, tuvo un caballo que se difundió, que fue importante, que fue el caballo Postín, que obtuvo muchos títulos importantes en Estados Unidos, después regresó a Colombia, estuvo en el criadero del doctor, y en Estados Unidos tuvo 2 yeguas, tuvo la yegua Postal, que es la madre del Cafeto del Juncal, y de ahí viene del Cafeto el heredero de John Sepp, que es el único caballo actual que tiene esta línea, con ya el heredero ya tiene un hijo importante como es el Rey, que es el caballo que acaba de ganar el nacional en los Estados Unidos. Entonces, por ahí tenemos en la línea de Bochica, por reproducción, una línea importante. El Postín también tuvo al Petrolero del Juncal, que tuvimos la oportunidad de tenerlo en Colombia, también 2 temporadas, y ser un reproductor importante en Estados Unidos. En Estados Unidos dio un caballo importante, ganador de títulos, que fue el Pedregal del Conde, muy difundido en la República Dominicana, estuvo en Puerto Rico, pero no ha destacado grande y no tiene un macho importante para decir que podemos multiplicar la verdadera línea de Postín y de Petrolero por este lado. La única yegua importante que tenemos de Pedregal es la Aurora de HH. Hay otras yeguas que vienen figurando, unas veces sí, otras veces no, pero tampoco ninguna de ellas ha dado un verdadero macho que nos dé la continuidad de eso. Yo quiero aclarar que lo que estamos mencionando son las líneas que verdaderamente han influenciado el paso fino que tenemos hoy. No quiere decir que alguno de estos caballos no haya dado otros caballos importantes que no en su momento fueron, digamos, en las pistas protagonistas, pero si no han tenido una verdadera influencia de lo que venimos evolucionando o tenemos hoy, pues no valía la pena mencionarlos en este momento. Lo que sí encontramos por la línea Bochica y la diferencia que yo les dije, y para mí lo importante era la yegua Aristocracia, es que es la yegua del Patrimonio del 8, la madre del Patrimonio del 8. Este caballo, miren ustedes cómo es la influencia de un verdadero reproductor. Cuando una yegua da un reproductor importante, como si se abre un verdadero abanico para un caballo, para una raza y una descendencia bien grande. Ya encontramos que Patrimonio da al Tártaro del Encuentro, da al Insólito de la Luisa, aunque a este caballo no continúa un reproductor importante de esta línea, pero da al Tormento de la Virginia. Y ya vemos en Tártaro y en Tormento una continuidad verdadera de la línea. Quiere decir que la línea de la Aristocracia nos ayudó muchísimo a abrir completamente en ese momento
la línea del paso fino entre la línea Amadeus, que era Resorte Cuarto, y la línea de Bochica, que era la yegua Aristocracia. La mamá de la Aristocracia, pues la Tempestad, otra línea buenísima, de muchas características importantes de pulimento y de rapidez. Entonces tenemos por patrimonio el Tormento de la Virginia, ya la capacidad de producir un reproductor que estoy seguro va a dar grandes sorpresas, como el Quinto Elemento. También la Castigadora de la Libertad, la campeona mundial, puede ser una yegua potencial a ser capaz de dar un reproductor importante por su calidad. El Mito del Líbano, veo que lo vemos también con una serie de hijos importantes ya en la pista. No es de extrañarse que en cualquier momento aparezca un potro de la misma calidad del caballo o mejor. Y el Manjar, ya lo vemos también que por ahí se potencializa el Barbarroja, y la yegua Luna Negra, que ya tenemos el Ensueño de la Corona, otro caballo consagrado, aunque también su hermano ha hecho unos papeles importantes. Realmente Ensueño es el que se ha logrado consagrar. Entonces la influencia que tenemos de Bochica realmente viene de la sola yegua Aristocracia, y esto es lo que tenemos en esta línea. Bueno, les dije que vamos a devolvernos un poquitico para poder entrar en la línea de Resorte Tercero, para no pasar en la del Resorte Cuarto, porque va a ser la que más tiempo nos va a tomar. Y hablamos entonces de la línea de Resorte Tercero. La capacidad de un caballo de dar 2 reproductores nos abre un mundo importantísimo. En Resorte Tercero tenemos el caballo Rescate y el Resorte Cuarto, del cual les dije que el 90% de lo que tenemos hoy desciende por esa línea. Entonces vamos a hablar en este momento de la línea de Rescate. Reproductor insignia en Colombia y Venezuela en la década de los 80, fue un caballo que vivió en Venezuela y que yo digo que le salvó a ellos allá en esa década, y toda la descendencia que tuvieron fue importante, fue por este caballo, porque no había otro caballo representativo, y como el propietario en ese momento de la mitad del caballo, el socio de Octavio, vivía allá, era Guillermo Santaella, un criador reconocido, pues tuvo difusión el caballo en Venezuela. Miren lo que yo les decía, solamente con un solo reproductor Rescate, lo que fue capaz de hacer y lo que tenemos hoy en día. Si tomamos nomás la línea del Terremoto de Manizales, ya encontramos en el Terremoto que con un solo reproductor, solamente un reproductor, como el caballo Vitral, campeón mundial del año 99 en Tampa, fue capaz de difundir y tener animales actuales de lo que hoy tenemos en Colombia. El Vitral, padre de Maraquero en Estados Unidos, que da el sublime de Doña Lola, el actual campeón mundial, que por aquí anda en el oriente en este momento. El Vitral también da Terremoto Tercero, que es el padre de Samaritano, un potro de 4 años en Estados Unidos, actual campeón campeón reservado de la Nacional y campeón de la Extravaganza. Un caballo importantísimo, unos andares espectaculares. Y el Encanto de la Pirámide, que es el padre de Atractivo. O sea que esta línea sí que es importante, porque sin tocar al Resorte Cuarto logró abrir un abanico importantísimo en la línea y nos aportó muchas cosas, y nos viene aportando cosas diferentes a la del Resorte Cuarto. La línea de Rescate y de Vitral, ustedes, los que tuvieron posibilidad de conocer a Vitral, era un fenotipo muy diferente a la del Resorte Cuarto, un caballo grande, de un cuello espectacular, con unos fenotipos y unas yeguas que lograron salir del caballo como decimos, con unas cajas y unos prototipos hermosos que ayudaron muchísimo a abrir el abanico del Resorte Cuarto. Por el lado de Terremoto, también tenemos la influencia grande, que logró dar una yegua magnífica como la Tormenta del Desierto, que al lograr entrar también en la línea del patrimonio da Tormento de la Virginia. Esa sola yegua tiene
una cantidad de nietos y bisnietos, debido a que ya hablábamos que el tormento dio al quinto elemento, a la luna negra madre del sueño de la corona y al mito. O sea que después vamos a tener una influencia grande de lo que era la yegua tormenta del desierto. La verdadera importancia de esto es que estos individuos que hemos mencionado, todos son de muchísima calidad, porque cuando hay un vacío grande en la genética de que sí, esta yegua dio a tormento, pero entonces ella no era buena, entonces tenemos que la genética no nos va a perdonar en otra generación o en 2 generaciones a de que muchos individuos, hijos de tormento, se parecieron a la tormenta del desierto. Y como si hubiéramos dicho que ella no hubiera tenido la calidad, entonces teníamos un poco de hijos de tormento que no reunían la calidad debido a la abuela del nuevo individuo. Entonces tenemos esta importancia en la calidad de que venimos con rescate, hijo de resorte tercero, terremoto, tormenta del desierto y tormento. Otras líneas importantes en lo del rescate fue que dio la capuchina tercera del 8, que es la madre de la tiznada del 8 con el caballo Madeus, y por esa línea se nos viene Bribón de San Isidro, y también de Bribón ya tenemos un caballo como el Acertijo de importantísimas figuraciones, y reproductivamente ya le he visto unas crías muy importantes capaces de seguir en esa misma línea de ejemplares ganadores. Del rescate tenemos otra línea importantísima, que es la cortesía de la vitrina, que es la madre de Cortesano y a la vez madre de Bribón. Por ahí se nos va a abrir un enorme abanico a través de las líneas de Cortesano. Esa sí que es importante haber obtenido al caballo Cortesano y haberlo logrado cruzar, bien cruzado en muchas ocasiones, para que pudiera dar individuos con esa calidad de pasos, ese pulimento, ese timbre que manejaba el caballo, pero obviamente mejorando el fenotipo, que era lo que el caballo tenía como falencia de que no poseía o no posee un fenotipo espectacular como lo quisiéramos. Pero el solo hecho de él aportar los genes de la madre y del padre y tener esa velocidad, ese timbre, esa finura que él manejó, nos ha traído unos individuos muy buenos que podemos aprovechar al máximo. Vamos a hablar ahora de resorte cuarto. Aquí pues podemos decir que ha sido el reproductor más importante y que mayor influencia tiene nuestro caballo, debido a un detalle importante, a que ha sido el caballo que mejores reproductores dio y con una difusión enorme, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, debido a que tuvo la posibilidad de que varios hijos de él vivieran en esos países. Bueno, tuve que partir el cuadro en dos para no hacerlo tan supremamente pesado. Aquí vamos a hablar inicialmente de 2 caballos importantísimos. Uno, el retorno del 8. El retorno del 8 tiene una amplia influencia hoy en día por la línea de retorno LM, la Rubí de JH, que viene ganando, y hay un caballo nuevo que no salió sino el año pasado en el espectro y desafortunadamente está enfermo, que es el Millonario, de una calidad espectacular. Y el retorno del LM pues es padre de la Nefertiti, la madre del quinto elemento. Por ese lado sí tenemos una gran influencia del retorno, inclusive porque la madre de la Nefertiti y el mismo quinto elemento se parecen mucho al retorno viejo, donde encontramos fenotípicamente, y en algunos pasos pues todavía quedan finura y manejo de mucho de lo que era la madre del retorno, que era la famosa yegua mazurca. Por el lado del retorno también tenemos a Patrimonio de Yolivar, que ahí sí entra el padre de la yegua Paradoja, que da la yegua Pecadora de Hierbabuena. Todavía tenemos que esperar, ojalá, que la Pecadora nos dejara un reproductor importante, porque una yegua tan supremamente buena como la Pecadora sería muy importante que dejara un reproductor con calidad para poder seguir
tan vigente la línea de vitral y la línea de retorno en nuestra línea genética. La yegua, en este momento, la pecadora tiene, pues todos conocen las dos yeguas importantes, la soñadora y la dulcinea. No han logrado todavía encajar en el paso fino para que sean juzgadas y sean unos animales demasiado destacados, con unos de esos animales que uno ve que salen y dice, esta va a ganar con toda seguridad por la calidad, porque reúnen mucha velocidad, pero todavía les falta sincronizar un poquitico más el paso fino para hacer esas yeguas destacadas. Ellas sí tienen ya unos potros de muchísima calidad que veremos en un futuro cómo nos van a nutrir la caballada futura. Bueno, el retorno del 8 de República Dominicana da una yegua sensacional que se llama la Maraquita La Rosa. Esta yegua no solo hizo y deshizo por su calidad en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, sino que afortunadamente sí dejó un caballo con el caballo vitral, que es el Maraquero, que se murió muy joven, y ya él pues dejó a Zulime de Doña Lola. Hay otros hijos de Maraquero en los Estados Unidos con también mucha calidad, pero no han logrado llegar pues a ese punto de ser tan importantes o obtener títulos tan importantes como lo ha hecho el caballo Sublime de Doña Lola. Eso por el caballo retorno. Por el caballo castellano, hijo de resorte, teníamos otro prototipo de caballo bien diferente al retorno. Este era un caballo mucho más rico en fenotipo, era un caballo más largo, muy bonito, y que tuvo la importancia de dar algunas yeguas también que después se desempeñaron muy bien, algunas en la pista, y como abuelas lo he encontrado cada rato en los pedigrí. Este caballo castellano vivió mucho tiempo en los Estados Unidos, allá no logró dejar un reproductor importante, pero encontraba unas yeguas con unos fenotipos muy bonitos, pero sin la calidad para hacer que fueran unos individuos que después dejaran una descendencia importante para lo que tenemos hoy. De castellano tenemos la influencia en que es el padre de Zodiaco en Lusitania y el padre de Dulce Sueño. Pues por esta rama de Dulce Sueño, pues ustedes saben que tenemos potros de Dulce Sueño donde quiera, y cualquier criadero que se estime criar, pues debe, o tuvo, o tiene, o tendrá hijos de Dulce Sueño o hijas de Dulce Sueño, por la gran cantidad y difusión de este reproductor. Y otra hija importantísima fue la rima de Lusitania, que encontramos algunos caballos individuos de la rima, pero todavía no tienen pues presencia importante en las líneas de hoy en día, aunque la yegua era de una calidad extraordinaria y pues tiene 2 títulos mundiales ganadas sobradamente, lo que la hacen pues una de las yeguas más representativas de todos los tiempos en el paso fino. Por el lado Dulce Sueño encontramos que puede ser el sueño de la corona, el caballo que más esté ahora tomando digamos la línea de Dulce Sueño. He encontrado en las crías que veo en los criaderos que tienen mucha más finura que las crías verdaderas de Dulce Sueño, y puede ser que va a dar reproductores importantísimos. Esto es debido a que el caballo en sueño, pues por ser una madre extraordinaria, que creo que va a ser bien importante que se desarrolle esa línea genética por ese lado. Bueno, de resorte cuarto, ¿qué más pudiéramos decir? Lo que ya hemos venido diciendo, un reproductor más influyente del paso fino en los 80 y con el 90% de los ejemplares que descienden hoy de él. Esta es la otra parte del cuadro de resorte, donde encontramos que un caballo como Carmín nos lleva otra vez a Tormento de la Virginia. ¿Por qué? Padre de la cortesana, esta madre de la tormenta del desierto, y padre de Tormento de la Virginia, del cual ya hablamos de su descendencia. Tenemos otro caballo de resorte que fue importante, que fue el Gran Maitamá,
que por ahí nos ha traído el Jardín de la Primavera, el padre de Virrey de las Huacas, y hemos encontrado algunas yeguas importantes, hijas de Virrey, que han estado transmitiendo cosas importantes. Puse un ejemplo como la yegua Tuerta, que es la madre de la yegua Azúcar Morena, que para mi gusto es una de las mejores yeguas que he visto en todos los tiempos. Romancero, por la línea de Romancero también encontramos a Cancionero, que fue un caballo importante, ganador, la yegua Aleluya, que nos trae al caballo As, que también encontramos animales destacados por intermedio de la yegua Amapola y la Pola, por esa línea genética, de modo que encontramos que el Resorte Cuarto nos regaló esta cantidad de reproductores, que por esa razón es que logró abrir tanto el abanico de las razas que hoy tenemos. Puse esta yegua Profetiza, porque es la madre del caballo Profeta de Besilú, del cual aquí pues no hay tanta línea, porque el caballo nunca vino a Colombia sino como en una temporada para el Mundial del 97, no volvió. En los Estados Unidos tuvo dos importantes hijos del cual encontramos descendencia. Uno es el Da Vinci de los Reyes, que es el padre del Millonario, que es el potro joven del cual les hablaba, que desafortunadamente ha estado enfermo y no sé si saldrá más. Y el Director de Aguao, que fue un caballo de esos que salen, deslumbran a la gente, se enamoran de él, ganan y ganan, pero que si miramos la madre no reunía tal vez la calidad, y eso se paga con el tiempo, y después de que salen 200 hijos van a ver que ninguno sirvió. No hay que preguntar mucho por qué. Otro caballo bien importante, que lo puse bien cercano a la Profetiza, es el Nevado, porque es el padre de Profeta, o sea que el Imbriden de Resorte ahí trabajó en ese bello caballo Profeta de Besilú. Ya el Profeta de Besilú, Germán Vélez tiene una yegua muy importante de él, que tiene algunos hijos importantes en Estados Unidos, ganador en Puerto Rico, tienen que han venido empezando a surgir el Santo, el Detalle, dos o tres caballos importantes que algunos de ellos seguramente madurando un poco más van a colocarse a la vanguardia de las estadísticas en Puerto Rico y Estados Unidos, y van a tener posibilidad de tomar más descendencia del Profeta. El Nevado también aparece porque es el padre del Duque III, aquel caballo que nació en Venezuela de una hija del Siglo, salida del criadero La Loma. El Siglo era un hijo de Resorte III y la yegua Capuchina, madre de Capuchino, o sea, hermano materno de Capuchino, y este duque dio la yegua presumida, y encontramos al Terremoto III, hijo de esta yegua presumida, con el caballo vitral. De ahí a la importancia como reproductor del Terremoto III, que nos puede dar una mano importante en ciertas características fenotípicas. Por ejemplo, es un caballo muy parecido al vitral, es un caballo con una mecánica espectacular, y es un caballo que adorna cualquier pista, y ya se le han empezado a conocer hijos muy buenos. Un caballo explotado un poco tarde, porque pues la difusión del caballo en el criadero que estuvo no era muy grande, pero sé que aquí en Colombia van a salir hijos de él importantes con las yeguas que en Colombia hay en los diferentes criaderos. Otro hijo importante por la cantidad de yeguas que dio es el caballo Cosmos, donde no dio ni un macho importante, pero dio una cantidad de yeguas buenas, algunas de ellas campeonas mundiales, la Ponderosa Comparsa, no recuerdo la otra, la que ganó en Dominicana, la Casandra, pero esa yegua de ahí no ha salido nada importante, no hay un reproductor, no hay nada. Entonces me temo que la continuidad de la línea de Cosmos se nos va a perder. La estrategia. Pero ¿dónde está el macho importante de la estrategia? No hay. Hasta ahí llega la línea. No encontramos un reproductor como en las otras islas de las cuales estamos hablando. Por eso son muchas las yeguas buenas que dio Cosmos, pero
pero no ha surgido ni ha dado la continuidad. A lo que hoy estamos luchando y es tratar de sacar la raza del paso fino colombiano. Claro, y que... Para uno sacar una raza no se puede decir mentiras. Tenemos que velar porque la calidad se dé, o si no podemos competir. Y es que si vamos a ver, como las raíces de nuestros caballos no eran tan puras, pues ¿cuántos hijos tuvo realmente Resorte Cuarto? No se sabe, 300, 400, póngale 150 machos para hablar de la mitad. Y estoy hablando de que fue el caballo que mejores hijos dio machos. Y tenemos 10, 12, y 5 o 6 que hayan influenciado la raza nuestra, realmente. Castellano, en Estados Unidos yo no sé cuántas, pero claro, cogió unas yeguas malísimas. Y estoy hablando de que dio a Zodiaco, ¿sí? Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de Capuchino y Castellano. Capuchino tenía más de 2.000 hijos en Estados Unidos. Y ahora vamos a hablar de que, bueno, ahora vemos la tabla y es eso, es que solamente, afortunadamente, dio uno bueno y ese logró diseminar, porque los malos pues no lo podemos contar porque pues la gente no le sigue cogiendo y ya no somos nada de ellos, ¿sí? Y así tiene que ser en la selección. ¿Qué tal que un caballo diera todos buenos? Pues no habría esto que estamos hablando, y es difícil que salga un caballo extra por año y todo el mundo criando caballos. Bueno, esta es la foto del Profeta de Besilú. Este es el caballo Amadeus. Vamos a hablar, tomé aparte a Amadeus y a Capuchino por ser los de más amplia diseminación de hijos y influencia de nuestra raza. Los que no lo conocían, porque hay gente muy joven, pues fuera de concurso, jefe de raza, campeón de campeones, lo encuentran en los pedigrí de la mayoría de las líneas importantes del paso fino en Colombia después del año 80. Fue mejor caballo de paso fino durante 5 años consecutivos. El fenotipo, para los que no lo conocieron, pues fue un caballo que afortunadamente llegó como un regalo del cielo cuando en el año 86 yo llegué al criadero La Loma a trabajar. Habían una cantidad de yeguas, como era un criadero donde habían muchas nacidas ahí, pero se compraban tantas yeguas de afuera, eran muy diferentes los fenotipos y los prototipos de yeguas que habían en el criadero. Y encontraba unas yeguas pequeñas que venían no, es que esta es nieta de Chucua, esta viene de un caballo pequeñito que no daba la alzada pero era finísimo, esta es hija de Catusquito, esta es hija de Retorno, que tampoco tenía mucha alzada. En general había muchas líneas y este caballo llegó como algo mágico a arreglar ese problema. Este caballo era impresionante en su descendencia. La primera generación dominaba y marcaba con su fenotipo y logró dar una cantidad de yeguas impresionantes de mucha calidad. No todas tenemos influencia hoy, porque no todas tuvieron la capacidad de transmitir un macho extra o una hembra extra para que de ahí estemos pegados hoy. Fueron individuos que salieron a la pista, que concursaron, que ganaron, y lo vuelvo y repito, afortunadamente dio 2 o 3 machos buenos que lograron abrir y perpetuar la raza de este magnífico reproductor. Bueno, aquí hay unas de Amadeus. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de la yegua Guajira, que es la madre de Tormento de la Guajira. Sí, un caballo, pues ustedes lo conocen, caballo extraordinario. No sé si de Tormento de la Guajira haya un macho ya representativo, ni sé si lo vaya a ver. Está la tiznada del 8, madre de Bribón, y bueno, y mencionó Acertijo. Está la yegua Mil Sueños, que es la madre de Firmamento de Agualinda, y ese ya es, el Firmamento es el padre de vino griego de Santa María, o sea, una yegua importantísima. La Mil Sueños ha tenido otros hijos muy importantes, pero que ya tiene nietos importantes por otro lado, pero yo creo que es la verdadera representación con un macho bueno.
y con un nieto de excelente calidad. Tenemos la Teófila del 8, que es la madre del Tártaro, un caballo que tuvo muchísimos hijos, sobre todo en el valle, es donde más le cogieron. Este Tártaro ya tiene 2 nietos machos reproductores importantes, vuelve y cae vino griego por amor de mujer, hija del Tártaro, y atractivo de la pirámide por la cautela, o sea que la línea del Tártaro ya está más que salvada por ese lado. Y si hablamos de que el Tártaro es un inbreeding de Amadeus, entonces pues ya sabemos que la alta influencia que tenemos de Amadeus viene porque varios de los reproductores han sido inbreeding. El concierto segundo del 8, madre de la cantaleta del aire, y esta madre de la dulzura del camino, campeona reservada en la mundial y campeona del espectro. El caballo Horizonte, padre de la yegua colombiana criada en Agualita, de Gustavo Carvajal, después fue el propietario. Esta madre del prestigio de la querencia, un caballo que se le empiezan a ver unas crías extraordinarias. Y la importancia de esta yegua es un ensayito y una loquerita que hicimos hace unos años de hacer un inbreeding completo. Fueron experimentos basados en experimentos básicamente de caballos de la formación de las líneas poleras más importantes de Argentina. Cruzaron los hermanos completos más destacados, nosotros cruzamos a Horizonte con la Mil Sueños y entonces dio a la colombiana, que era muy buena pequeña, después tuvo problemas de arreglo y cuando se vendió no volvió a salir a ninguna parte, pero ella explotó como madre con su calidad, con Dulces Sueños, siendo un caballo tan diferente a la línea, dio el fantástico de la querencia, un caballo que lástima que se haya muerto, sí, porque creo que en los hijos de Dulces Sueños era el de mayor finura natural, que hubiera salvado más la papeleta por ese lado. Y el prestigio de la querencia, que les repito, le he visto unas crías extraordinarias. El caballo Resplandor tercero, que aquí en Colombia no tuvo la cantidad de hijos que hubiéramos querido, lo castigaban muchísimo porque coleaba, le tocó la época donde cualquier caballo que coleara era estigmatizado para el rincón, o a la primera vuelta lo estaban silbando y lo tenían que sacar. Afortunadamente dio los 2 joyeros, el joyero padre de Pícara, el primero padre de La Paz del suroeste, y este de Pícara, que esperamos que Pícara dé un reproductor para que continúe. Yo lo pusiera porque usted venía. Ahorita voy a meter una cuñita. Yo lo pusiera porque usted venía. Pero es que ahorita voy a meterte una cuñita para que complementes tu Filmina, y es que la Pícara es hija de Éxtasis y es una yegua muy importante. Esperamos que la Pícara nos dé un campeón para continuar. Ya tiene 4 hijos. Está chormado, doctor. Perdón ahí por la intervención, pero bueno. El caballo Resplandor en Estados Unidos dio esta yegua imagen de Potrero Chico, que se murió muy joven, era extraordinaria, madre de la Rubí y madre de este caballo millonario que ya lo habíamos mencionado, y la del Patrimonio, que ya lo vimos, Tormento, Tártaro y la cruzada de la Luisa, que era el caballo imperial de Santa Gertrudis. Entonces, si vemos la alta influencia que tenemos de Amadeus y en algunos casos inbreeding, por eso es que encontramos a Amadeus muchas veces 3 o 4 veces en un solo pedigrí. Bueno, estos son otros hijos importantes de Amadeus, tengo que mencionarlos, pero quiero aclarar que yo no encontré o no encuentro una real influencia de estos individuos en lo que hoy somos. Seguramente que esto puedo estar equivocado en alguno, pero encontré un caballo como Zacarías de la Vitrina, que tiene unas yeguas buenas, pero ninguna de ellas todavía ha despegado como madre para que haya un reproductor que los lleve, no tiene un macho importante. El Magnate del 8 fue un caballo destacadísimo, muchas veces campeón, pero no cogía yeguas, era un caballo que solo se le pudo sacar semen muy tarde por masturbación y no creo que haya dejado 20 hijos, pero es un caballo de lo que compañero de la Batalla y de la Teófila, de lo que en genética se denomina un nick, que es un verdadero matrimonio. Cuando el cruce de un macho y de una yegua
da más de un hijo bueno, se considera que es un verdadero matrimonio. En este caso, el magnate, hijo de Amadeus, con la baraja del 8, es hermano completo de la Teófila y de la batalla del 8, otra yegua también campeona. Y fíjense ustedes que la batalla, siendo más pistera, más veces campeona que la Teófila, fue la Teófila la que fue capaz de dar a Tártaro, y la batalla no dejó un hijo representativo. La Luciérnaga de San Fernando se fue a Estados Unidos, ganó, extraordinaria. Florencia de Santillana. Esta yegua es importante porque es hermana completa de la Capuchina tercera, la madre de la Tiznada. Pero fíjense que es es hermana completa de la Tiznada. Fíjense que es la Tiznada la que da Bribón con menos argumentos en la calidad de sus pasos, y no la Florencia, que fue fuera de concurso inclusive. Y la Venus del 8, que todos la conocimos en el 88, 89, que es el animalito más impresionante de paso fino que hayamos visto. Fue como el cambio. Aquí empezó a verse esos potricos negritos que parecían unas máquinas, como era diferente a lo demás que existía hasta esa época, pero no pudo dejar nada como importante, porque se malogró como yegua reproductora, porque la cruzaron muy joven, abortó y después no pudieron volver a que reprodujera. La Trinchera del 8, una de las yeguas importantes del criadero La Luisa, dejó solo un hijo con rescate, muy regular, no tuvo importancia. La Atrevida de Las Palmas, hasta reservada de la Mundial de Puerto Rico, extraordinaria, pero no encontramos el macho ni la yegua buena de la Atrevida para que nos ayudaran en la generación que sigue en este análisis que estamos haciendo. El Atrevido del 8, el caballo que nadie podría haber sospechado que no iba a ser un reproductor importante, no dejó absolutamente nada que valiera la pena en su descendencia que nos toque y nos llegue hoy, a pesar de haber sido un individuo extraordinario en las exhibiciones y competencias que lo vimos. Y el Epulón del 8, un caballo demasiado malo, fuera de concurso, nunca pudo dar, y bueno, porque no tenía cómo dar, pero nos cogió en una abundancia de escasez y fue haciendo campeonatos y fue fuera de concurso. Eso ha pasado algunas veces. Bueno, ahora vamos a hablar de Capuchino, que es la otra, el caballo representativo de la línea de resorte cuarto, con mayor influencia en el exterior, que nos abrió mucho el camino de lo que fue el paso fino. Fue el verdadero representante de la línea resorte. En Puerto Rico, Estados Unidos, este caballo era tildado como un dios en Estados Unidos. Era el caballo adelantado a todo lo que existía en las pistas, en los criaderos. Todo el mundo soñaba con tener un hijo de Capuchino, con lo que fuera. Haga de cuenta un artista de esos que se le botan quiero tener un hijo tuyo. Así le pasaba. Este Capuchino llenaba a cualquier exhibición en Estados Unidos. Yo me acuerdo en el 88, 90, esto era una cosa de locos, este caballo allá. Afortunadamente estuvo muchísimos años y dejó mucha descendencia, y fueron muchos lo que despertó este caballo en las personas que no conocían el paso fino, y que nos llegó a todos a integrar mucho más lo que es el verdadero mundo del paso fino en Estados Unidos y en República Dominicana y Puerto Rico. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, que, os repito lo mismo, que un caballo con que dé un reproductor importante llena y satisface todas las líneas genéticas y nos abre el abanico de todo. Lo más importante de Capuchino tenemos hoy por el Cafeto heredero y heredero el rey. Por ese lado, ya esa línea está avanzando un poco. La Capuchina de Vecinú, una yegua no tan importante en sus pasos como
los otros hijos representativos y muchas de las yeguas buenas de Capuchino, pero dio el símbolo de Besilú y hablábamos de que solo el símbolo de Besilú, por la ponderosa simbólica, puede avanzar un poco, pero no es la verdadera influencia, pues, esa del símbolo de Besilú. Lo tenemos en los pedigrees algunos, pero no creo que se vaya, es el caballo influyente en un individuo. La detalle de Besilú lo mismo, la detalle del Rey, esta yegua de Capuchino mejor la primera detalle, extraordinaria yegua. Y por supuesto el capitán de la vitrina, que también le abrimos un cuadrito aparte por su gran descendencia. La gran descendencia de capitán hoy pues nos trae al caballo Dulce Sueño. El capitán de la vitrina, también un caballo altamente difundido, nos ha traído en Colombia hasta los años, ¿qué sería? 90, 94, 96, 93. ¿qué fue? En el año 96. Tuvo muchos hijos, pero aquí no había todavía dejado un hijo importante. Y básicamente el caballo inicialmente estuvo en el criadero de Lusitania y ahí alcanzó a dejar el coñac de Lusitania, que trae al verso, y el verso dejó una yegua extraordinaria como la Esfinge, que la menciono, pero todos saben que no tuvo hijos y se nos perdió una potencial madre importantísima, porque yo soy un poquito caprichoso con las madres, de que les veo ciertas características en calidad, en temperamento, en ejecución del paso, y a mí me parecía que esa yegua sí era capaz de dar un macho con todas las de la ley. Nos quedamos sin saber, pero sí veía yo en esa yegua una yegua impresionante y potencial madre. Bueno, el cortesano, pues, gracias. Cortesano tiene hoy afirmamiento, que ya empieza a despegar como reproductor, porque estuvo mucho tiempo en Puerto Rico. Allá tiene algunos importantes, algunos ejemplares que ganan, sobre todo en Puerto Rico. Tiene un potro que cada rato gana. Tuvo una yegua que el año pasado murió, que la constelación de luna llena, muy buena yegua. Tiene el bribón, que ese sí es un caballo que hoy en día tenemos una influencia máxima, y gracias a Dios después de Cortesano hubo un bribón, porque no podíamos nosotros llegar de un caballo como Capitán, con esa energía, con, digámoslo así, con alta influencia de la trocha, porque la madre de Capitán no era una yegua fina que se trochara, sino era una fina que no era una fina que trochara, era una trochadora que de vez en cuando se afinaba, en lo cual hay bastante diferencia. Y entonces el caballo en sus inicios era completamente trochador, después con arreglo y algo se entró al fino y lo utilizamos enormemente como reproductor. Pero con la yegua Cortesía, hija de rescate, dio a Cortesano, desafortunadamente con un fenotipo más parecido a la yegua que al del caballo, y nos arrastró mucha trocha y mucho diagonal, que hemos venido manejando en algunas líneas bien, pero en otras se nos ha escapado y han dado animales muy trochados, donde tenemos que entrar a desechar muchos de esos animales para no utilizarlos en lo que es básicamente el enfoque del paso fino. El bribón de San Isidro pues aprovechó, digamos, el timbre, el pulimento, y ese sí, por la influencia de la tiznada y del Amadeus, logró entrar en una finura exquisita que hoy vemos a cada rato en las pistas ganar una yegua de bribón. Aquí está nueva, oye uno en Estados Unidos viene una competencia, ganó en 3 años una de bribón, tercera una de bribón. Yo estuve en Extravaganza ahorita en agosto, de las 5 cintas habían 3 hijas de bribón. Va a Puerto Rico, ganó una de bribón, en República Dominicana ganó una de bribón, o sea que es un caballo
que por su finura natural es muy precoz, que las potrancas sean capaces de arrasar en una competencia de paso fino, por su naturalidad, por su quietud, por el ritmo, y han logrado tener un mejor fenotipo que las de cortesano, un mejor color, si así lo queremos llamar, y además pues encontramos que el caballo bribón ha transmitido también mucho temperamento, y encontramos unas yeguas bastante completas. Ojalá nos dieran unos dos machos un poquitico diferentes a él en fenotipo, pero con esa figura que nos hace falta. El caballo asertivo a mí me encanta, lo he visto en algunas competencias, extraordinario, y yo creo que como reproductor de pronto merece un poquito más de oportunidad, a ver si logramos que esa línea con esa figura natural nos ayude más a ciertos, digamos, no problemas, sino a ciertas líneas que hoy tenemos con demasiada tendencia a hacer diagonal o trochadora. El bribón, pues ya hablamos que tenía pues yeguas importantes, anoté ahí la sensación de Villasoria, la flor sabanera y el asertivo. Y anoté obviamente también en la de cortesano la poderosa estrategia que me la reclamaron ahora. Bueno, de otras hijas de capitán, todo el mundo sueña en Estados Unidos y aquí con una yegua buena de capitán, y si nos ponemos a ver, no son muchas las yeguas de capitán ganadoras en las pistas. Han sido más de pronto las que ve uno en un criadero, que le llaman a uno muchísimo la atención por los mismos detalles que los conocedores quieren ver en una yegua madre, que es esa potencia que dan las hijas de capitán, esos fenotipos algunas veces muy importantes, y que pues llena verdaderamente los ojos de cualquier criador, y que cuando uno tiene una yegua de muy buen fenotipo, con potencia en sus posteriores, con habilidad, con temperamento, pues uno descansa porque encuentra caballos como bribón que puede decir que con esa figura natural y también tienen algo de su ascendencia, le pueden ayudar. Entonces encontramos como por ejemplo yeguas que han tenido importancia, la revancha de las Toscas, una yegua con esas características que mencioné, ya con dos hijas importantes, la castigadora de la libertad, campeona mundial, una que incluso me gusta más que aquí en el oriente, que se llama la revancha royal, una yegua con el fenotipo de la madre, la vimos ganar ahí en el Expo Oriente en la competencia de ellas, entre 22 yeguas. La leyenda de la Arabia, la madre del mito, tenemos que mencionarla porque ella sí ya dio un reproductor importante. La madrugada, que es la madre de la Aurora de HH. El gladiador de la vitrina, que fue un caballo que hizo que hizo primero en la Mundial de Puerto Rico. Yo creo que eso fue 2007, por ahí. Gladiador, 2005, sí. Que es el padre de la Maraquita de Besilú, una yegua actual, una yegua hija de la Maraquita de la Rosa, extraordinaria, con potencia, con velocidad, con ritmo. Es otra yegua que veo yo que sea capaz de dar un macho importante, esa Maraquita de Besilú, en cualquier momento. Ojalá encuentre un caballo adecuado para eso. Y obviamente pues la Dulce María, que da dulce sueño, y pues simplemente por mencionar algunos de dulce sueño que ya hemos hablado, fantástico, el melao, el sueño, la dulzura, la caleña del rincón, azúcar morena, insignia, una serie de yeguas muy importantes, que han sido esas yeguas que en su pedigrí han tenido una ascendencia en las madres con mucha finura natural, y que por eso, con un caballo como el Dulce Sueño y descendientes de capitán, han logrado encajar en esa figura que también nos gusta, que es esa figura clara, con mucha potencia, mucho ritmo, no necesariamente con esa velocidad que muchas veces nos deslumbra, como digo yo, pero sí con esa energía y ese temperamento que es importante que tengamos. Bueno, volviendo al resorte cuarto, aquí hay otros hijos importantes de resorte que tengo que mencionar,
que porque fueron muy ganadores. ¿Y por qué no llegaron a ser caballos que nos estuvieran influenciando hoy? Francisco el Hombre, un caballo con una yegua, hijo de una yegua que no era la yegua, pues digamos, importante, JR símbolo, donde traía mucho diagonal para atrás, hijo de la JR Joya que venía de trote, no podía llegar con un caballo más habilitado al paso fino. La yegua India Catalina, una yegua extraordinaria, una hija de una yegua metralleta, no la de Capital, sino una hija de Botafogo, una yegua de muy poca calidad, la metralleta. La yegua Mi Mundo se murió muy joven, la Caperucita de Bogotá, extraordinaria, pero no dejó a alguien importante, piloto, Comendador de Santana, fuera de concurso, Cupido del 8, no, a pesar de que sí era hijo de una yegua muy buena, se fue a Bucaramanga, anduvo por los Santanderes y Venezuela y se diluyó y no dejó hijos importantes. Catiusquito del 8, un caballo, digamos, para el criadero importante, pero que venía por la Catiusca de Salamina, una yegua muy buena, pero logró dejar simplemente unas yeguas que después con Amadeo salieron unos animales interesantes, pero no tenemos influencia directa de Catiusquito hoy en día porque no dejó un individuo que pusiera orden en la casa. Y Resorte de San Juan cayó muy bueno, pero que tampoco encontré fuera de algunas yeguas por ahí que tengamos influencia hoy en día. Y traté de buscar, y puedo estar equivocado con este caballo. La abuela de la seducción y la abuela de la... Exacto, de la otra... La promesa. ¿Qué hijo importante hay de Resorte de San Juan? Millonario. ¿Cuál? El terremoto de El Siberia. terremoto de Siberia, que sí tiene... No, sí, pero ¿qué tenemos importante del terremoto de Siberia? Sí, bien importante, ¿no? La Odisea. Eso, la Odisea. La Odisea y Honor. La mamá de Bufón. La Odisea que se fue para Estados Unidos muy rápido, ¿no? Sí. Que fue invicta que en el 2004 Sí. en proceso. Y campeona nacional. Sí, muy buena la yegua, una yegua negra, sí, no la recordaba. Y allá no sé qué la harían, no sé por qué que la Odisea no, ni hijos de ella, ni nada. Honor, el único. Pero realmente el Resorte de San Juan, yo dije, pues, tiene que haber, es que caballo, como era de bueno ese caballo. No, La mecanógrafa que dio un caballo en el valle, pero lo Tampoco, utilizan la mecanógrafa con Dulce no- Sueño. No ha Se dado- llama esa es la Moisés. mamá de Importante. Exacto, Sí, la mecanógrafa. sí, eso es importantísimo. La calecita que faltaba ahora en Cortesano. La caldera es con No, La caldera es calecita. no, la calecita. La calecita. es cortesano. Por eso, esa que faltó ahora en Cortesano. Bueno, yo quiero, aquí ya están más o menos analizadas como las líneas que yo pienso que nos han influenciado. Yo quisiera que conversáramos un poquito más o que cada uno me aportara, porque este ejercicio realmente lo quise hacer más como un ejercicio para un análisis real de lo que hoy en día tenemos. Si nos ponemos a analizar, pues vemos que la línea de Resorte y la línea de Amadeus utilizada en inbreeding fue lo que nos trae, nos tiene hoy en el punto en que estamos. Que oigo muchas veces gente que no le gusta para nada el inbreeding y dice que ha traído mucho daño por ejemplo, a la caballada, porque en reproducción hay mucha yegua difícil de preñar, o porque los caballos son muy pequeños en algunas ocasiones, que me nació un potico muy pequeño, qué tal. Pero si ustedes se dan cuenta, o lo que les decía al principio, esa serie de individuos, productos de consanguinidad, que no cumplan y que no entren en la verdadera mejoría de los ascendientes, pues son individuos simplemente que tenemos que descartar. No podemos utilizar, este es muy bueno, pero es que mide 1.30, pero es que es muy lindo, muy bueno, pero estamos y tenemos que ser estrictos con la reproducción y con el futuro, pues son individuos que no podemos utilizar en reproducción. El inbreeding y la ascendencia y los cruzamientos ordenados para purificar la raza nos traen esa ventaja, pero nos dan también la posibilidad de mejorar muchas cosas, y que tenemos que preocuparnos por seguir, digamos, en el cruzamiento y en el estudio de las diferentes líneas genéticas. Entonces, pues no, queda nomás como inquietud
la evolución que hemos traído a mención en cada una de las diferentes líneas y que la gente más joven se enterara cómo fue lo que, más o menos qué es lo que hicimos y venimos haciendo para llegar al caballo actual, con una ventaja muy grande que hoy en día pues está muy globalizado y que hoy tenemos acceso a las yeguas de Estados Unidos y a los padrotes de Estados Unidos, a los de República, y que en cualquier momento, en cualquier país de estos, puede salir un caballo bueno producto de nuestras mismas yeguas que han emigrado a esos países y los diferentes reproductores que cada rato hacen temporadas allá. Gracias, señor. Usted ha mostrado de manera muy detallada pues, el mapa equino del caballo criollo colombiano, muy detallado, muy interesante. Pero me surge una pregunta, ¿eh? Panorama, entonces, imposible que salga un tronco nuevo, una línea nueva, diferente a este que usted mostró, estos tres caballos. Imposible que a corto plazo, mediano plazo, aparezca una nueva línea que nutra este tipo de... Porque en un momento esto va a estar con una sangre muy homogénea. Sí, realmente la verdadera difusión que tenemos es uno preocuparse, por ejemplo, por criar de caballos que desciendan de la línea que tengan línea terremoto y que tengan línea opuesta, por ejemplo, pero no tenemos, después de estos tres caballos, vimos que la de contrapunto está casi afuera, la de Bochica, estamos pegados todavía del tronco de la yegua Aristocracia, la madre de patrimonio, pero lo que se ha venido abriendo, estamos en este momento lo mismo. Yo no veo de a dónde pudiera salir un tronco nuevo. Por ejemplo, es muy importante porque olvidé decir algo. En el criadero La Luisa, en el año 99 y 2000, estaban muy preocupados porque ellos estaban cruzando patrimonio con tártaro, tártaro con patrimonio, el primo de patrimonio, y tenían una consanguinidad altísima. Y una de las consultas que me hicieron era que qué hacían. Yo en ese momento les sugerí un caballo, les dije, mire, yo pienso lo que ustedes tienen que hacer es un caballo de una línea abierta, pero que tenga las mismas características del movimiento que tienen los potros y las potrancas de ustedes. Uno iba a La Luisa y a uno le sacaban 50 animales negritos, todos caminaban pulidos de una velocidad impresionante y uno no sabía cuál era cuál. Si ellos hubieran tomado, me preguntaron, por ejemplo, vamos a hablar con nombres propios, ¿qué caballo les subiría yo para cruzar las yeguas de ellos, ya producto de esas potrancas que estaban ahí? Yo subiría un caballo como el caballo Panorama, y mi argumento era que fuera un caballo de otra línea, el hijo directo de Terremoto, de Manizales, con madre Impacto segundo, o sea, muy abierto de la línea que ya ellos tenían. Pero no, ¿por qué? Porque era un caballo negro, de brazos muy bajitos y con una figura natural también como la de esas crías. Y más grande. Y mucho más grande. Entonces yo decía, usted puede abrir la raza en sangre, pero usted tiene que conservar el mismo tipo de modalidad y de prototipo para que cuando usted cruce el Panorama, por ejemplo, con una de estas hembras que camina así, usted pueda predecir que también va a salir otra negrita caminando así, pero de sangre abierta. Pues no pudieron hacer la negociación por X o Y circunstancias, el caballo estaba en Estados Unidos y no fue posible, y compraron un hijo de plebeyo, de ahí de Popayán, de los que le quedaba Don Milo Sarria. No recuerdo cómo se llamaba ese caballo. Sí, el caballo Napoleón. Pirata, sí. Y era un caballo que cuando usted lo veía, pero ¿qué es esto, por Dios? ¿Qué individuo es este? Ya tenían ellos, como yo decía, 100 animales negritos, cariescarnados, una orejita así espectacular, y aquello era un caballo con el anca así, que con un desprendimiento de cola alto, cuando medio caminaba era patiabiertongo, con una cabeza gigante, lo más feo que uno pudiera ver, horrible. Y decía, no, es la manera de hacer, era hijo del caballo Picapiedra de esa línea.
Pues cruzaron 10 yeguas, todas las crías de esconder, todas, no salió una ni medio parecida. No, esto es un desastre, este ensayo es un desastre. Y trataron de ir a otras razas, a ver qué hacían, pero desafortunadamente en ese momento el criadero sufrió pues un descalabro y no pudo continuar con su trabajo. Pero ese es el tipo de cosas que debemos hacer. Uno puede bregar a cambiar de sangre, pero tiene que seguir con la línea, el prototipo de línea que usted ya tiene, porque es que lograr un trabajo como el que ya ellos tenían el verdadero desarrollo de una línea genética, de cuando usted ya tiene 50 individuos que caminen muy parecidos y todos sean fenotípicamente similares, eso es una línea genética. Y usted no puede entrar a desbaratarla con cualquier caballo porque se devuelve. Pero si mirás, también hay líneas muy abiertas y, por decir algo, hay yeguas muy amaderas, muy patrimonias, pero ahí mostramos, por ejemplo, caballos como el Terremoto tercero, que viene de Vitral es rescate, pero la madre es el Duque es hijo de una yegua del siglo que no tuvo más hijos, pues no hay ninguna yegua del siglo ni parecida por esos lados. O sea, sí hay líneas que tienen, y no todas pues hoy en día son Amadeus 3 o 4 veces, sino pues tienen una, dos, o si tienen el tártaro, si tenés a patrimonio, pues sí tenés una consanguinidad alta, ¿sí? Pero hay que tratar de seguir por lo menos el lineamiento del prototipo de individuo que ya tenés. Una línea del pistolero, hijo de caudillero, que Ves la contrapunto y se fue, porque el pistolero pues, era el papá del Candelazo. No. Candelazo era Dayan, sí. Esas líneas desaparecieron, las líneas de Candelazo Juano de Dayan, ¿eso qué quedó? Nada. La Paz tiene. Pistoleros contrapunto, Sí. o sea, el padre La Paz tiene. contrapunto. La Paz tiene. Y lo de contrapunto que hablábamos va a que dejó la yegua madre del clásico. aquí tuvo el caballo Buda de los Mejías. Sí, y ese caballo, pues acordate que se infosuró muy joven y no dejó sino la yegua Perla por ahí y no dejó nada, porque es que era cuando desafortunadamente las yeguas o los reproductores están en un criadero donde solo hay 5 yeguas, no hay chance, no hay tanta difusión. ¿Por qué los reproductores importantes salían de un criadero como La Loma, por ejemplo? De 3 o 4 años ya estaban graduados, porque en el primer año, desde los 2 años o de los 30 meses, ya en un año cogían 100 yeguas. Y de 100 yeguas salían 5 crías extras, ya quedaban graduados. Es que, por ejemplo, para que hablemos claro, el caballo Retorno del 8 era un caballo muy regular, pero en el primer año apareció la yegua Carmiña, que es de lo más espectacular que hemos visto. Entonces, uno entra a decir, bueno, este caballo algo tiene que es capaz de dar una como la Carmiña, pero en el criadero tenía 100, ¿sí? Es que cuando hace más tiempo, hace lo que decíamos, hace 30, 40 años, era muy difícil, estábamos muy pegados de unos cruces muy dramáticos. Yo tenía en el año 78, yo bajaba de allí de la Estrella con una yegua, montaba en una yegua de 11 días de parida, a desencillarla, una yegua hija de desvelo, y a ponerles que el caballo arco, porque la yegua era un poquito movida de arco, entonces para que diera más quietud. Y estamos hablando de que era cruzar en el año 78 trocha con fino, y de pronto le decían a uno, no, póngale un caballo a esos que son patiabiertos, póngale un caballo trochador que sea bien ajustado, que ese le propone el paseo. Y eso era lo que hacíamos, y de ahí veníamos. Y el caballo Tupac Amaru, la mamá es fina, y la mamá de Resorte la Cascanueces era trocheada, pulida. ¿Sí? Entonces teníamos una revoltura en los años 80 y pico que no podíamos ser raza ahí, apenas hemos venido trabajando. Y de ahí que un caballo como el Dulce Sueño, por ejemplo, le da tanta dificultad dar un animal claro en el fino por la influencia de la metralleta, que resultó ser dominante. Si no hubiera sido dominante en lo diagonal, pues no tendríamos tanto animal diagonal calificado como fino.
competencias, digamos las mundiales, ya se hablan de unas técnicas de juzgamiento distinto con relación al paso fino, pues digamos al lateral. Entonces ya nos hablan del paso fino corto, del paso fino largo, del paso fino performance. Entonces, es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros como raza para ajustarnos a esas normatividades que en síntesis lo que están haciendo es acabar con un patrimonio que hemos tenido nosotros, pues, y que de todas maneras, por la globalización y los organismos mundiales, de todas maneras nosotros vamos a tener que pensar en eso, en qué medida seguir con estas líneas tan depuradas, pues puede perjudicarnos a nosotros, digamos, en ese tipo de competencias mundiales. Vea, ya van a... Eso es muy interesante lo que usted dice, pero también le quiero aclarar o tocar y explicar un poco algo que es que pasa que usted sabe, los gringos tratan de darle la vuelta a un balín a ver si por el otro lado es distinto. Ellos tienen digamos así, lo bueno que para buscar comercio tratan de innovar y abrir otras competencias. Entonces el caballo, nosotros tenemos aquí en Colombia una idea equivocada de lo que es un caballo performance. Ellos inventaron esa modalidad de caballos performance no para que el paso fino fuera diferente, sino que querían encontrar un caballo que le llamara la atención a un grupo de personas que quisieran competir en otra modalidad distinta que no fuera el paso fino pulido, porque donde primero se preocuparon porque el paso fino fuera pulido y bien corto fue en los Estados Unidos, no fue acá. Nosotros fuimos entrando en el paso fino repulido tratando de conseguir animales que sirvieran para comerciar para allá. Entonces el caballo performance es un caballo que ellos tratan de educar más todavía que el paso nuestro fino, que incluye un caballo que debe caminar haciendo fino largo, o sea que sea un caballo natural en el fino. Ese caballo, para poder hacer largo, tiene que ser un caballo de mucha ejecución de posteriores y de brazos altos en el fino. Tiene que caminar corto, lo que le da se lo da el arreglo. Si el caballo es capaz de caminar en fino largo, le es más fácil caminar en corto. Y ser un caballo que en esa transición de cuando le dicen largo, el caballo camina en fino largo, corto, sea capaz de cambiar inmediatamente del paso fino largo al corto sin pararlo y sin que se note un cambio en la armonía completa del caballo, en lo que es la posición de cabeza, que el chalán no muestre que está haciendo un esfuerzo grande y que sea capaz de caminar, que es que no todos los caballos finos caminan, porque desafortunadamente muchas veces por el arreglo inicial están empujando los potros desde muy rápido y sale un caballo, camínenlo. No, el caballo no camina, el caballo es atravesado tratando de brincar en un solo puntico, salir medio trotadito. No, ese caballo de performance debe reunir esas características y que las transiciones del caminar al fino corto y al fino largo sean capaces de cumplirlas. Es simplemente una modalidad que ellos hicieron para eso. ¿Por qué vieron la necesidad? Porque dentro del paso nuestro, como no la naturalidad y la pureza de las razas no era ser un caballo pulido por naturaleza, muchas crías salían de brazos altos. Es que nosotros teníamos lo que estaba diciendo, teníamos finos hijos del arco o nietos del arco, esos venían con brazos altos. Entonces ellos vieron que iban a perder, y el que pierde siempre se aburre de perder. Entonces le dieron la posibilidad de que estos caballos de brazos más altos, más elásticos de posteriores, fueran capaces, y que eran finos, tuvieran la posibilidad de hacer un fino largo, un fino corto. Y por lo general en los Estados Unidos este tipo de caballos lo montan los dueños. Entonces el dueño, cuando es él el que se involucra a montar su caballo, le invierte más y hicieron algo comercial. Aquí, por ejemplo, le dicen uno, no, ese caballo es para performance, el caballo es malo, es para performance. No, el caballo de performance
que es más entrenado todavía que el caballo de paso fino. Pero el paso fino, Classic fino en Estados Unidos, o el nuestro acá, es el caballo puro, natural, el que todos perseguimos. Doctor Gabriel, dos cositas, una respecto a lo que usted habló al principio, empezando la conferencia, que vale la acotación con lo que dijo el señor. Usted habla de dos tipos de selección del reproductor para las yeguas, pues las yeguas de paso fino, ¿cierto? Por compensación o por pureza. Yo he estado muy involucrado con el mundo del caballo desde muy pelado. He conocido el trabajo suyo en la loma. No sé si me equivoque, pero hoy en día el criador de caballo criollo colombiano está cayendo en ese error de lo que se puede decir, con el tal de mejorar mi raza, con el tal de mejorar mis crías, buscan en la compensación. ¿Qué está arriesgando el criador del caballo colombiano? Lo que usted decía ahorita. No estamos buscando la sangre, las líneas. Pero usted normalmente llega a una parte y le dice, ve, tengo una yegua, hija de este en este. Ah, mostrámela. La yegua muestra ciertas cositas, que es muy abierta, que de pronto es muy... No, métale este, compensación. ¿Qué decía él? ¿A qué punto vamos a llegar los criadores en Colombia si seguimos buscando? O sea, ¿cómo se puede buscar de pronto que vayan a haber mejores caballos, mejores reproductores, que esas líneas no se nos vayan cerrando? Es precisamente por eso, porque un gran porcentaje de los criadores en Colombia hoy en día, bajo mi punto de vista, se han basado en el mejoramiento por compensación. Hombre, que es lenta de posteriores, meta letal. No se están fijando en la genética, no se están fijando en, o sea, puede que sí viene una genética, pero sobre la genética es qué le puede traer, cómo puede mejorar el que de pronto el posterior sea lento, o que sea bajito, o que sea muy alto. Lo otro, que qué tristeza, hay que decirlo, usted lo acaba de decir, el caballo del performance, por ejemplo, en Estados Unidos es para el disfrute del dueño. Hoy en día usted tiene aquí un caballo, si es no, ese caballo no le sirve, cápelo y véndalo. El caballo criollo hoy en día se convirtió en el caballo del montador, el caballo del chalán. El caballo, usted llega a una pesebrera y qué tristeza decirlo, se lo sacan, se lo mueven de acá para allá, de allá para acá. Patrón, no lo podemos exigir demasiado. Entonces, ¿a qué va todo? O sea, estas dos cosas que he querido decir, con lo que usted empezó, con lo que terminó, la primera aclaración. Qué tristeza para donde va el caballo criollo colombiano. Es un caballo que no podemos disfrutar, es un caballo que nos hemos enfocado en otras cosas y estamos perdiendo ya, mira lo que usted dice, o sea, ya se van a empezar a cerrar. ¿Por qué? Porque se están abriendo, porque es que buscan una compensación, no buscan un mejoramiento genético, por sangres, por líneas. Y qué triste es así decirlo, que ya uno el caballo criollo colombiano no sea el caballo del dueño como solía ser en los años 60, 70, 80, que el dueño lo podía disfrutar, lo podía montar, ¿por qué no? Porque ya se convirtió en una cosa solamente de 5 metros para allá, 5 metros para acá. Exhibicionista, sí. Eso es muy cierto. Uno, pues desafortunadamente, si uno tiene un caballo en la pista y para la pista, pues casi que uno mismo es el que quiere que su montador esté completamente compenetrado a su caballo y sea el caballo que lo muestre y no lo muestre. A menos que usted tenga yeguas en la finca o caballos, otros caballos en la finca, que usted no compita, esos sí son los caballos que es para usted. Pero el caballo de la pista, usted no se atreve en la semana en que va a salir a la pista, en usted hay una parrandera pues hasta las 8 de la noche. Pero tampoco es, digámoslo así, ético para la competencia, ni con el chalán, ni con el caballo mismo, ¿cierto? Usted dice, no, pero es que si mi caballo es un caballo de entrenamiento, de exhibición nomás, ¿cómo me va a poner a parrandear? ¿O no, Juan Diego? ¿Usted sí? Yo sí, claro, es que eso le iba a decir, y eso no es culpa del caballo, ni de abrir razas, ni de nada. Lo que pasa es que los dueños de hoy, casi todos, no saben montar. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Mire, ya hay otro punto. O sea, ya no saben montar. No saben montar. Entonces, ¿qué pueden hacer? Primero que empiecen con la escuela de chalanería y aprendan a montar esos caballos, en serio. Porque es que si no saben montar, puede ser el super caballo,
Algo le muestran. algo, pero no va a ser, o sea, pero qué triste también, por ejemplo, al punto en que se ha llegado hoy en día. O sea, ya no es esa compenetración del dueño con su caballo, de la persona que va, lo disfruta, que lo sabe montar. O sea, ¿para dónde vamos? Yo me quedo aterrado en los coliseos en Colombia. Montan uno o dos dueños, los que más prendidos están. Los otros se sientan a ver pasar caballos. Sí, Sí. así es. Por ejemplo, eso sí pasa mucho más en Estados Unidos, en Puerto Rico y en República Dominicana. Muchos más dueños montan. Claro. No se ve, por ejemplo, en República, el señor Mario Heinzen. Él las monta todas. Y él las entrena todas. Chalana. No, el chalano. Y le dice a los chalanes, el día que usted lo haga mejor que yo lo dejo montar a usted. Pero porque él monta muy bien y tiene patrones de entrenamiento y no es que se le ocurrió que vio a los otros, no. Él ha estudiado cómo entrenan los caballos de otras escuelas y voy a entrenar mis caballos así y así y los monta él y muy bien lo hace. Son dos paralelos. Yo pienso que uno tiene que mirar los escenarios como paralelos de expresiones, de culturas. Y el caballo ha trascendido en culturas diferentes, en formas diferentes, que para nosotros puede ser un llamado de atención que nos está enseñando. O sea, el caballo en Colombia, en nuestra cultura de país, es un individuo, como tú dices, que ha nacido con nosotros y ha nacido en las montañas, en los pueblos, en la herrería, y ha sido concebido como tú lo estás describiendo. O sea, si yo no me puedo ir para una cabalgata con él y si no me puedo parrandear, pues para un caballo. Lo que pasa es que el caballo ha trascendido. Cuando ha llegado a otras culturas, ha pasado lo que acabas tú de expresar del señor, por ejemplo, Mario Heinzen en República. República es una isla. Lo mismo Puerto Rico. En Estados Unidos no existía un caballo que no fuera un cuarto de milla o un caballo salto o uno de esos de Kentucky a Palusa para recorrer las montañas. Cuando llegó el caballo de paso, las personas que se encantaron de eso no fueron los arrieros, no fueron los de los pueblos, no fueron sino personas inteligentes, capacitadas, formadas en universidades, en mundos más sofisticados como es esa sociedad que pertenece a ese país, y dijeron, pues mi fortuna o mi trabajo no lo va a comprar ni en yates, que es lo que le ofrece la sociedad gringa a los gringos, ni en carros despampanantes, ni en cosas exóticas de jets o vainas de esas, sino voy a comprarme un caballo de paso fino porque tiene demasiado confort. Pero ¿y cómo monto? Tengo que aprender a montar. Entonces me voy a dedicar a montar. Y como allá no hay arrieros ni campesinos, ellos son los que tienen que hacer todo: bañar el caballo, limpiarlo, acostarlo, levantarlo, entrenarlo, darle alimentación. Entonces ellos se apoderaron del caballo desde el origen, no como nosotros. Entonces yo pienso que es un escenario cultural donde nosotros aquí ¿qué tenemos que hacer? Y nada menos yo esta semana me preguntaba, todas las escuelas de chalanería que tenemos, chalanes muy tesos, pues hay muchachos y muchachas, y niños y niñas muy buenas, no los estamos viendo en las pistas. Yo más bien pensaría que por ahí podemos empezar a abrir el camino, porque es que ya era hora que todos esos muchachos y esas muchachas que les toca foguearse como se están fogueando y manejando el caballo en el conocimiento de que lo están haciendo, ya era hora que estuvieran en las pistas compitiendo los caballos, y no lo están haciendo. Entonces, fíjate que eso abre dos mercados distintos, uno ese, y el otro es que si yo quiero ser criadora de caballos o tener caballos, yo tengo que tomar una decisión, porque ya el desarrollo del mundo del caballo va muy adelante. Es que me meto a exhibición, en competencias, y qué caballos tengo para el placer, donde yo pueda hacer otro estilo de uso del caballo. Juan. Lo que preguntaba el amigo ahora de abrir las líneas. Vos le puedes coger a Dulce Sueño, al Mito, a Acertijo, poner reproductores buenos aquí sobre una mesa, con una yegua buena, y muchos te van a dar andones.
andonas y andonas y andonas, que en la pista ahora los jueces se inventaron un término que yo no conocía, que se llama pasitrochado. Pasitrochado es que camina de paso y trocha. A nosotros nos enseñaron que eso se llamaba andoneo, y esa va para afuera, esa es andona, porque esa nunca hará paso fino. Usted un trochador, como era capitán, como era capuchino, que Potro era trochador, cuando se fue para Estados Unidos era trochador, y vean en lo que se convirtió en el mejor paso fino del mundo, pero eran con un paso definido. El andoneo no es un paso definido para volverlo pues paso fino. Es que yo creo que los jueces no, como hay veces que tienen que tener discreción para decir las cosas, no capaz de decirle a un caballero, este sale porque están toneando, uy, eso genera como risa o como... No está en la Entonces modalidad. están equivocando a mucha gente que dice, ve ese caballo, ¿por qué lo sacaron tan lindo y tan bueno? Pero lo están sacando es por andón, pero se inventaron el término pasitrochado. Pasitrochado es paso fino o trochador, uno de los dos, pero andoneo no. Y un andón nunca se volverá fino, nunca, cada vez es más andón, mientras más viejo, más andón. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, los que criamos mulas, a esas andonas. Vea, les puede poner el mejor de todos, el que más vale, el que más es campeón, y le sigue dando andonas, casi fijo. Póngale un burro, que ahí abre la línea. Es el único remedio para las andonas.